Ese es el texto, ¿vale?, que vamos a tratar hoy con la ayuda del Señor. ¿Qué veis ahí? Bueno, he elegido este título, ¿Cómo vivir en justicia? Ahora explicaré por qué, en un rato. No sé si escuchasteis esta semana, no sé si creo que fue martes o miércoles, esta noticia. Un hombre llamado Sidney Holmes estuvo 34 años en la cárcel por un crimen que no cometió. De hecho, lo habían condenado a 400 años. Fue arrestado en el año 1988. Esta semana salió de la cárcel en libertad, siendo inocente. ¿Qué os parece? Esto sucedió en Estados Unidos. ¿Os imagináis la tremenda frustración con la que debió vivir este hombre encarcelado 34 años? ¿Cuántas veces habría clamado por justicia, año tras año, que no llegaba? Sin embargo, sorprende su declaración. Dice, no sabía cuándo sería mi liberación, pero sabía que llegaría ese día. Y para salir adelante se debe perdonar, dice este hombre. Esa fue la fuerza que me dio Dios. Parece ser que era creyente por la forma en cómo se expresa en esta declaración. Bueno, es fácil leer un titular así o verlo en las noticias, como lo he visto yo, y me llamó la atención, ¿no? Pero la verdad que si nos ponemos en situación y padecemos una injusticia de este calibre, qué difícil, ¿verdad? Vivir de esta manera, con esta injusticia. Y como este caso, por desgracia, cada X tiempo salta alguno, ¿verdad? Hay muchos más casos de vivir de presos que son condenados de forma injusta. Injusticias que hay en muchos ámbitos de la vida también, ¿verdad? Qué importante es la justicia, por esto mismo, para que poder evitar estas cosas. El texto que nos toca estudiar hoy habla precisamente de la justicia. Y es un texto de corte político. ¿Por qué digo de corte político? Porque se trata un poco de organizar la estructura legal del país en aquel momento, donde iban a entrar a vivir poniendo jueces y poniendo gobernadores. Esto es política. Aunque suene mal hablar de política, pero si ponemos en el buscador de Google, podéis comprobarlo, política, nos aparece lo siguiente: ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Bueno, ahí está el pueblo de Israel, delante o cerquita de su tierra que iba próximamente a conquistar, ¿verdad? Entonces el Señor, como sabéis, le está dando y le sigue dando instrucciones. La semana pasada hemos visto, ¿verdad?, la instrucción de alegrarse, de celebrar fiesta y establecer esas fiestas importantes que tenían que celebrar. Ahora toca organizar el tema un tema relacionado con la política para que precisamente este pueblo, cuando entrara a vivir, pudiera vivir con justicia, pudiera vivir en justicia. Sin duda, la justicia, vivir en justicia, es un pilar fundamental de cualquier sociedad. Y no pensamos ahora en el tema de juzgados o de juicios. Esto va mucho más allá. Se trata de vivir con leyes justas. Se trata de justicia social. Pues, por ejemplo, trasladado al día de hoy, en aquella época era distinto, desde luego, pero se trata de que los trabajadores tengan el salario que le corresponde, se trata de que las empresas tengan facilidades para desarrollar su trabajo, se trata de que las pensiones de jubilación sean justas y suficientes para vivir, se trata de que cuando enfermamos tengamos una sanidad que nos atiende bien y rápido, se trata de que si caemos en desgracia y caemos en indigencia, pues podamos encontrar ayuda para salir de ese hoyo donde hemos caído, etcétera, etcétera, ¿verdad? Justicia. Justicia. Obviamente este sería el país perfecto, ¿no?, para vivir. Un país donde tuviéramos estos recursos de forma plena, ¿no? Pero como sabéis, eso no existe. Precisamente los políticos, aquí vemos el Congreso de los Diputados de nuestro país, se encargan de organizar la sociedad para que podamos llegar a ese punto. Es curioso porque todos prometen lo mismo. Todos prometen lo mismo. El fin es vivir precisamente justamente o en justicia, poder vivir con esto que he comentado, ¿verdad?
con unos recursos para la vida, que pueda vivir bien, que podamos vivir bien. Lo que pasa es que distintas opciones políticas nos ofrecen distintos caminos para llegar a ese fin, ¿verdad? No vamos ahora, obviamente, a ponernos a hablar y a discutir de política. Pero, y más teniendo en cuenta que hablar de política es especialmente difícil en este país, porque es un tema un poco tabú. En esta semana, el expresidente Felipe González, en una entrevista, decía que nunca había visto este país tan polarizado como ahora. Parece que todo es blanco o todo negro, ¿verdad? Hay mucha crispación política. La vemos desde la sociedad, la crispación que hay, hasta en el Congreso mismo, ¿verdad? Es una pena. Vemos cómo diputados se insultan unos a otros. Ambiente de crispación. Pero la política, obviamente, es necesaria para organizar un país. Y con esto en mente, y sabiendo que Dios está dando órdenes allí a su pueblo para organizar aquella nación, aquel pueblo de Israel, vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Lo he puesto en pantalla, pero podéis verlo también en las Biblias. Buscamos Deuteronomio 16, comenzamos en el verso 18. Bueno, allí no me alcanza bien la vista y aquí tengo que mirar para atrás. Bueno, miro para atrás, lo leemos. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para asera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y que hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y que hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá, y no se ensoberbecerá. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. El original que está al cuidado del original, quiero decir que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hasta aquí la lectura. Allí está el pueblo, a las puertas de entrar a la tierra prometida. Era necesaria la organización política para poder vivir con justicia en aquella tierra. Era necesario poner jueces y gobernantes, alcaldes, dice una de las versiones. Es imprescindible, por lo tanto, establecer autoridades que guíen y que juzguen al pueblo y con el objetivo, por supuesto, de poder vivir en justicia. Tal vez el texto clave que podemos destacar en esta mañana es la justicia. Fijaros el énfasis que hace la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, tienen que hacer un esfuerzo específico por cumplir la justicia, por ser justos en todos los ámbitos de la sociedad para que el pueblo pueda vivir justamente. Y aquí nos encontramos con 4 elementos que podemos decir que tenemos o que Dios plantea para luchar contra ellos, para poder vivir de forma justa o para poder vivir de forma con una justicia auténtica. Los 4 enemigos, vamos a llamarle, de la justicia verdadera, para que la justicia no saliera perjudicada. Podemos decir que son como 4 manchas que hay que intentar borrar para que una sociedad pueda vivir en justicia. Obviamente estamos hablando en el ámbito de la organización, ¿verdad?, del Estado. Veremos en qué sentido esto nos afecta también a nosotros. Obviamente tiene que tener implicaciones para nosotros. Pero sí hay 4 enemigos contra los cuales luchar si un país quiere vivir con justicia. Algunos de ellos yo creo que ya se tienen en cuenta, pero otros de ellos probablemente no se tienen nada en cuenta. Y si se tuvieran en cuenta, pues la cosa cambiaría mucho. El primero de ellos, ¿cuál es el primero de los enemigos? La corrupción. La corrupción es un problema que tenemos metido hasta los tuétanos en nuestra sociedad. Y no solo ya a nivel de los políticos, porque creo que es bastante evidente también que hay, ¿verdad?, pero sino también socialmente. Es difícil escuchar un programa de noticias donde de alguna forma u otra no se hable de corrupción. Y corrupción de partidos de todos los colores, por cierto. El Señor sabía perfectamente que este era un problema que iban a tener sus gobernantes, que iban a tener en el pueblo de Israel. Y expresamente, bueno, ¿ves? Sabía yo que ya era mucha suerte que funcionara, ¿no? Bueno, pues nos quedamos ahí. La corrupción. Y el Señor sabía perfectamente que sus gobernantes estaban expuestos a la corrupción. Y el Señor da 2 claves muy importantes para combatir la corrupción. Y ahí vamos al verso 19 del capítulo 16. Como lo tengo en pantalla, tendré que buscarlo. 2 claves. Capítulo 16, verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Es curioso cómo el Señor nos conoce perfectamente el corazón humano. 2 claves. Una de ellas, el soborno. ¿Por dónde empiezan la mayoría? La gran inmensa mayoría de las corrupciones. ¿Por dónde empiezan? Precisamente por aquí, por el soborno. Precisamente por aceptar regalos que después, con el tiempo, se convierten en norma, después terminan, como se suele llamar popularmente, en mordidas, ¿verdad? Bueno, yo te doy esto,
o te concedo esto, pero a cambio me das esto, ¿verdad? Qué fácil, qué sutil, ¿verdad? Empieza siendo la corrupción, empieza por aceptar algo. Bueno, toma este regalo. Bueno, ¿quién no acepta un regalo? Y otra cosa que menciona, importante también para la corrupción, la acepción de personas, es decir, la falta de neutralidad. Y esto aquí expresamente afecta especialmente a los jueces, ¿verdad? O puede afectar de forma grave a los jueces. Pero por naturaleza todos hacemos acepción de personas. Por naturaleza nuestra condición natural es hacer acepción de personas. Hay que hacer un esfuerzo para evitar hacer acepción de personas. Cuando tenemos que posicionarnos en un conflicto, normalmente, aún sin conocer ya nada, ya tenemos una preferencia de antemano. Esto es contra precisamente lo que hay que luchar. Y el Señor, por supuesto, lo sabía bien, sabía cuál era el defecto. Por eso dice que el primer enemigo importante para luchar la corrupción, y este era un enemigo importante. Con estos dos aspectos, empieza por el soborno, y posiblemente el inicio de la mayor parte de los problemas de corrupción y por la acepción de personas. Ahora, frente a esto, ¿y a nosotros qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo frente a esto? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Obviamente todos tenemos un área de influencia. A nivel político nuestra influencia normalmente suele ser muy pequeña, ¿verdad? Sí que tenemos derecho al voto y podemos votar, sí que tenemos alguna influencia en nuestras conversaciones, pero es muy pequeña. Pero pensemos en este tema, en la corrupción a nivel personal, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de relaciones. ¿Aceptamos regalos a cambio de favores? ¿Damos regalos para recibir algo a cambio? La corrupción no nace arriba necesariamente en los políticos, empieza también en la sociedad y empieza desde abajo. Es para reflexionar, ¿verdad? ¿Hacemos acepción de personas? No hace falta ser jueces, ¿verdad?, para hacer acepción de personas. Si somos honestos tenemos que decir que sí, ¿verdad? Tantas veces hacemos acepción de personas. Creo que la justicia, por supuesto en ámbito estatal, tiene que aplicarse, pero también en nuestro ámbito personal, en nuestra área de influencia. Debemos buscar ser fieles en este sentido al Señor y, por supuesto, evitar todo tipo de corrupción en este sentido. Necesitamos vivir con justicia y vivir en justicia también en nuestro entorno personal. En segundo lugar, pongo solo el título, la idolatría. La idolatría es curioso, pero el Señor específicamente hace mucho énfasis en esto. Los textos desde el 6:21, lo siento, porque estaban en pantalla y estaban subrayados, iba a ser mucho más fácil, pero tenemos que buscarlos. El capítulo 6, 16, verso 21, ahí empieza a hablar contra la idolatría. No plantarás ningún árbol de asera para asera, etcétera, cerca del altar, ni levantarás estatuas, que el Señor aborrece. Después en el 17, después de mencionar que no hay que ofrecer nada anómalo delante del Señor, sino tiene que ser perfecto, habla, dice, si se hallara alguien delante de ti que adorara algún otro Dios, este tiene que ser muerto, ¿verdad? Hay un énfasis importante contra la idolatría. A primera vista parece un poco excesivo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, Señor, ¿no será mejor que te centres en los asesinos, en los ladrones, etcétera? ¿Qué mal está haciendo aquel que está inclinándose hacia el sol? Puede parecer un poco excesivo, ¿no? Sin embargo, el Señor lo tiene como una prioridad absoluta para su pueblo. Ahora, podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué da tanta importancia a la idolatría el Señor para con su pueblo? Pues directamente el texto no lo dice, pero pensad bien que si es el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel cae en idolatría, pierde totalmente su identidad. Tened en cuenta que era un pueblo denominado el pueblo de Dios, un pueblo con un nombre, un pueblo en el cual Dios puso su nombre sobre él. Y el objetivo de este pueblo era anunciar precisamente y declarar a Dios, manifestar a Dios en todo su entorno. Entonces, sería absurdo que un pueblo que tiene que manifestar a Dios estuviese
adorando a otros dioses, estuviese cometiendo idolatría. Sería totalmente absurdo. Entonces, bueno, ya parece que vemos algo, por lo menos. Muy bien, el texto, gracias. Bueno, ahí nos adelantamos un poquito. Vale, corrupción. Ahí, bueno, que dejamos ahí la pantalla, perfecto. Entonces, ¿qué sentido tendría? El pueblo de Dios, el pueblo que tiene el nombre de Dios, el pueblo que tiene el mismo nombre de Dios, que perdiera su identidad adorando a otros dioses. Por eso era tan importante que este pueblo no cometiera idolatría. Por eso tendría que atajarse de raíz en este sentido. Además de esto, es importante comprobar cómo la historia confirma que, de hecho, cuanto más se aleja de Dios un pueblo, más injusto se vuelve. Y esto lo estamos viendo actualmente en la sociedad occidental. La sociedad, comenzando por los políticos, se está cada vez alejando más de Dios. Y cada vez, por las leyes que salen, a medida que pasan los años, nos estamos alejando más de la justicia. Y cada vez salen leyes más extrañas y tal vez leyes más injustas. La idolatría influye también, y por eso está en este punto, y por eso está en este texto también, en la justicia, cómo puede vivir un pueblo. Cuanto más nos alejamos de Dios, más nos idolatramos. En este sentido, cuanto más nos idolatramos, más perdemos en esencia las verdades de Dios, las leyes de Dios. Más nos alejamos, por lo tanto, lo que ocurre es que vamos a vivir más injustamente y nuestras leyes van a ser más injustas. ¿Qué puedo hacer yo frente a la idolatría de nuestro entorno? Parece que podemos hacer poco, tal vez, ¿no? Pero creo que sí que tenemos una labor muy importante. En medio de la sociedad en la que estamos, que se aleja de Dios, nuestra función es precisamente mostrar a Dios. Y enseñar y mostrar. Y nos pueden decir, mira, yo el otro día fui a una divina, me leyó unas cartas y me dijo que iba a encontrar a la persona de mi vida. Y nosotros podemos decirle, mira, yo confío en Dios y consulto con Él, y Él es el creador del universo. Y Él es el todopoderoso. O te pueden decir que, mira, conozco una nueva religión oriental y tengo que buscar a Dios dentro de mi interior. Eso es idolatría, ¿verdad? Buscar a Dios donde no está, en otros sitios. Pero tú puedes decirlo, yo puedo decirle, mira, mira dónde está Dios. Dios dejó su palabra y aquí podemos encontrarle. Y es el Dios creador del universo. Creo que frente a la idolatría, como Iglesia, nuestra función, por supuesto, es mostrar a Dios. Por lo tanto, el segundo enemigo que tenía que combatir el pueblo de Israel era luchar contra la idolatría, ya desde las instituciones más altas, desde luego. El tercer enemigo que tendría con el que luchar es el contagio. El contagio. Y aquí vemos este texto que lo que tenían que hacer precisamente para evitar el mal, como era la idolatría, era que se extendiera por el pueblo, pues la solución era cortarlo de raíz, la pena de muerte. Sin duda era una forma relativamente fácil de erradicar el mal. Para poder vivir con justicia era importante que el mal no se contagiara. Allí no sería fácil hacer cárceles para poder poner a los presos, habría unas circunstancias complicadas, tal vez lo más sencillo era eso. Frente a esto podemos pensar, bueno, este es un texto, tenemos aquí un texto, este es otro texto que menciona también con respecto al contagio. La segunda parte, una parte del capítulo 17, versos 12 y 13, dice, y todo el pueblo, dice, cuando se juzga, dice, oirá, temerá y no se ensoberbecerá. Es decir, cuando vea todo el pueblo tendrá miedo, entonces evita ese contagio, cuidado, porque ahí hay pena de muerte, ¿verdad? El texto anterior, fijaros lo que dice al final,
del verso 7 del capítulo 17. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así quitarás el mal de en medio de ti. Cortar de raíz. ¿Qué puedo hacer yo frente a este? Bueno, a veces hay decisiones drásticas que tomar en nuestras vidas. Si hay alguna amistad que te está alejando de Dios, que te está perjudicando claramente tu relación con Dios, a veces es bueno cortar esa relación. Obviamente si te está afectando, no quiere decir que cortemos nuestra amistad con las personas, sería absurdo, ¿no? Si tienes algún hábito que te está llevando a pecar, a veces es bueno dejarlo, ¿verdad? El Señor Jesús es muy gráfico en esto, cuando nos dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Tal vez a nivel personal, con respecto a la idolatría, sí que podemos evitar ciertas cuestiones que nos pueden afectar, que nos pueden llevar a pecar, que nos pueden llevar a cometer idolatría. El contagio es muy fácil, ya no solo de unas personas a otras, sino dentro del ámbito de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cortar el mal a tiempo a veces pues, es muy importante, o puede ser muy importante. Obviamente aquí hay un tema complicado, ¿no? La pena de muerte. Yo personalmente nunca he sido partidario, soy anti pena de muerte. Obviamente, a no ser que Dios la aplique directamente, porque es el único que tiene potestad sobre la vida, y sé que hay otros puntos de vista que por supuesto respeto, dentro de la Iglesia seguramente, también en el campo evangélico, que reconocen y que dan por hecho que es viable la pena de muerte actualmente. Yo no voy haciendo apología de lo que creo, pero sí estoy convencido y sí doy mi punto de vista, porque ahora veo este texto que me afecta, ¿no? Y que obviamente aquí hay una pena de muerte, explicar por qué, ¿no? Pero sí es algo que ha condicionado mi vida, y seguramente muchos no sabéis, o la mayoría, pero esto me ha llevado, esta convicción, a ser objetor de conciencia en cuanto al servicio militar. Los jóvenes no sabéis qué es esto casi, el servicio militar, pero el servicio militar era un servicio que se hacía precisamente para prepararse, por si era necesario defender al país. Yo entendía que no tenía que prepararme para matar o aprender a matar a nadie, ¿verdad? No obstante, reconozco que los beneficios que tuvo en su momento el servicio militar para muchas personas, por ejemplo, aprender a estar bajo autoridad, por ejemplo, entrar en una dinámica de una vida disciplinada. Hay gente que le ayudó el servicio militar a esto. Es posible que yo sea poco disciplinado por ese motivo, por no haber ido al servicio militar, no lo sé. Por otro lado, entiendo también que un país tiene que tener un ejército, que tiene que defenderse. Y esto es normal, es así. Pero yo entendí que mi labor en todo caso sería atender a las víctimas, pero no coger un arma y matar a otros. Ahora bien, ¿cómo interpreta un texto como este una persona que es contraria a la pena de muerte? Bueno, yo creo que hay que ponerse en contexto, ¿no? Ahí pongo unas razones, podríamos tal vez añadir alguna más. Pero, en primer lugar, no es una ley universal y hay que entender específicamente cómo que esta ley es específica para este pueblo en este momento. En segundo lugar, es Dios quien está promulgando la ley y tiene toda la autoridad para hacerlo, porque tiene toda la autoridad para la vida. En tercer lugar, sí que es verdad que tiene un efecto coercitivo, es decir, es efectiva la medida, porque la gente coge miedo. Era importante que el pueblo temiera, ¿verdad? Que tema todo el pueblo. En cuarto lugar, era lo cultural y lo socialmente aceptado en aquella época y en el entorno. En todas las naciones, en el entorno hacían lo mismo. Y el ojo por ojo y el diente por diente ya lo vemos en códigos legales anteriores al código que vemos en el Antiguo Testamento. Ya lo vemos, por ejemplo, el código de Hammurabi, que se menciona también, ¿verdad? Y era lo socialmente cultural. Hoy en día la cosa cambia en este sentido. Y por otro lado, para finalizar este punto, el mensaje de Jesús creo que se aleja bastante o mucho de la pena de muerte, ¿verdad? Jesús dijo precisamente, habéis oído ojo por ojo, pero yo os digo otra cosa, ¿verdad?
Jesús dice otra cosa. La idea del perdón y de la restitución creo que ahogan totalmente el tema de la pena de muerte. Él mismo no aplicó la pena de muerte a una mujer que sí la merecía. Lógicamente es cierto que necesitaba un juicio, es cierto que faltaba el otro participante del pecado, pero sí que es cierto también que estaba dentro de la ley la pena de muerte si se comprobaba que aquella mujer habría cometido aquel delito. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Bueno, es un tema que se podría discutir, pero simplemente doy mi parecer, ¿verdad?, en este punto. Lo importante aquí es que hay que luchar contra el contagio para que no se extienda la idolatría en este sentido. Y el cuarto y último punto, y ya terminamos, la anarquía. Suena un poco raro, ¿verdad?, antiguo, pero la anarquía quiere decir sin gobierno o el desgobierno, que no hay nadie gobernando. Esto es lo que quiere decir anarquía. Es otra de las cosas con las que hay que luchar, y el texto nos presenta tres cosas para luchar contra esto. En primer lugar, establecer jueces y autoridades, lo vemos en el verso 1, ahí lo vemos en el verso primero que leímos, quiere decir en el verso 18. En segundo lugar, establecer una autoridad superior, porque cuando había casos muy difíciles, iban precisamente al juez principal o, en todo caso, al sumo sacerdote. Entonces había, obviamente, una jerarquía ahí importante. Y, en tercer lugar, para evitar el desgobierno y que cada uno hiciera pues, lo que bien le pareciere, como sabemos que va a ocurrir con el pueblo un poco más adelante, es poner un rey. Aunque es curioso, el rey no es algo que quiera Dios directamente, sino que es algo que va a pedir el pueblo. Y es lo que dice precisamente el texto. El pueblo va a pedir un rey. Pero porque la forma de gobierno que Dios propone a su pueblo es teocracia, Él gobernando directamente. Pero como sabe que le va a pedir rey, dice, vas a pedir como las relaciones que tienes a tu alrededor, sí que vas a tener un rey. El rey es una figura que va a luchar, obviamente, para que la nación sea justa. Y va a ser un referente, pero tiene que tener unas características, ¿verdad? Dice el texto aquí que tenía que ser del pueblo, es decir, no extranjero, que no tenía que enriquecerse excesivamente. Es curioso, ¿verdad? Porque parece que es como una predicción de lo que va a ocurrir. No volver a Egipto, eso era una tentación continua del pueblo, volver a Egipto. No, porque tantas veces ya todo el desierto, ¿verdad?, toda la peregrinación, allí vivíamos mejor. Y, por supuesto, el rey tenía que ser temeroso de Dios, tenía que tener la palabra de Dios y leerla diariamente y guardar su palabra. Yo sé que en este sentido era muy importante la figura de un rey para el pueblo. ¿Y qué puedo hacer yo? Desde donde estoy, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues posiblemente lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Nosotros estamos también bajo autoridad, nos gusten o no. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos. Normalmente no nos gustan demasiado, pero creo que como creyentes, como Iglesia, nuestra labor, como lo dice su palabra, no vamos ahora a coger o usar muchos textos, pero hay varios que lo dicen, como sabéis, someternos a las autoridades. Creo que esto es un ejemplo. Entonces, el pueblo de Israel, el Señor estaba preparando a su pueblo y les da herramientas para que se organicen, para que sea ese pueblo de Dios, para que sea un pueblo donde se viva con justicia y sea un ejemplo para las naciones de su entorno. Y tiene que combatir estos enemigos, la idolatría, tenía que combatir la corrupción, tenía que, por supuesto, combatir el contagio del mal y erradicarlo, y combatir el desgobierno, la anarquía, que cada uno hiciera lo que quiera, poniendo un orden y estableciendo una autoridad en el pueblo. Pues que el Señor nos ayude a que, de alguna forma, estas normas, aunque las vemos lejanas, no son directas para nosotros, pero sí indirectamente tenemos lecciones importantes para aprender, que nos ayude a someternos a Él y a vivir justamente y a practicar y ejercer la justicia en nuestro entorno. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque
Vemos el ejemplo de este pueblo. Efectivamente es un pueblo que ha, en muchos sentidos, fracasado. Y viendo sus fracasos y sus caídas, entendemos cómo somos también nosotros. Y entendemos que también estamos expuestos a fracaso. Cuando pensamos que depende de nosotros toda la obra. Ayúdanos a entender que efectivamente la justicia no depende de nosotros, sino que depende de ti, viene de ti. Ayúdanos a, en la medida de nuestras posibilidades, de donde tú nos pones, ayúdanos a transmitir y a vivir con justicia, y sobre todo también ayúdanos a mostrarte, Señor, a ser esos espejos, ese reflejo tuyo, en el cual allí donde nos pones podamos dar luz, en el entorno que nos pones. Gracias, Padre, por tu presencia. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y con tu bendición, y hasta que nos volvamos a ver el próximo martes. Te lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.